Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos el culto matutino de hoy, como siempre, con la oración para que sea conforme a la voluntad de nuestro buen Dios. Oramos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por la noche que pasamos. Gracias también porque estamos, Señor, ante tu presencia. Y, Señor, queremos que este culto sea un momento de total comunión contigo, Señor, y que podamos oír tus enseñanzas, recibir tus gracias y empoderarnos y fortalecernos a fin de que hoy también sea un día de victoria, Señor. Sin embargo, las situaciones son muy difíciles, Señor, y hay hermanos que están pasando mal, bajo dificultades, problemas y en debilidades. Sobre todo aquellos que están enfermos, Señor, pedimos que tú estés consolando, sanando y recuperando. También oramos por aquellos hermanos que están viajando también, Señor. Señor, sabemos que tú nos guiarás por buen camino y por eso te decimos muchas gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá. Eres mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus sendas son más altas, tus planes son de bien. Sé que a donde me lleves has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Y aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Jesús, confiaré en ti. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 24, los versículos 1 al 7. Primera de Samuel, capítulo 24, los versículos 1 al 7. Y leemos juntos.
Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás que él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Amén. Rey Saúl, personaje tristemente recordada, porque a pesar de haber recibido muchas bendiciones de Dios, como la de ser el primer rey de Israel, ha despreciado la voluntad de Dios para hacer como a él le apetecía. Entonces Dios, a través de su profeta Samuel, unge a otro hombre que es David, que será el próximo rey de Israel. Y este David era diferente de Saúl. Él creía plenamente a Dios y era fiel con Dios, y por eso era el hombre que agradó a Dios, porque así dice la palabra de Dios. Y por eso David, desde que él cuidaba el rebaño como pastor, hasta el labor de pelear en las batallas, todo lo hacía bajo la gracia de Dios. Y por eso en todo lo que él hacía conseguía victorias y era queridos y era respetados por la gente. Y a Saúl no le gustó nada este éxito de David. En principio no fue así. En principio le agradó mucho porque David le confortaba en sus momentos de tormentos espirituales y le resolvía problemas como el de Goliat, derrotándolo y también venciendo en muchísimas batallas contra los filisteos, que eran el enemigo más poderoso de aquella época. Por eso Saúl le nombra como su paje de arma, el que le guarda su espalda con sus armas, hombre de confianza, por supuesto. Y luego le nombra como general de ejército para pelear contra los enemigos. Pero cuando se da cuenta que David no era un hombre para estar bajo su mando, se da cuenta de la potencial de David, que era mucho más superior a la suya, entonces él comienza a poner celo, odiar, enojar, porque él mismo se daba cuenta que quien merecía ser rey era David. Entonces él decide eliminarlo y matándolo, aunque eso sea injusto. A él no le importaba sea justo o no justo. Y así comienza la impecable persecución de Saúl a David, y David su fuga desesperada. La pregunta: ¿cómo David, siendo un guerrero invencible, no le enfrentó a Saúl? Porque él podía vencer a Saúl. Porque David era un hombre fiel, como dijimos, era un hombre fiel, obediente a Dios. Sabía que Saúl era ungido por Dios, entonces él no tenía que enfrentar. Por eso él comenzó a huir de Saúl
para no enfrentarlo. Pero su vida de fuga no fue tan fácil, fue terrible. Muchas veces estuvo al borde de la muerte. Y hasta tuvo que mentir al sacerdote Ahimelech y hasta pasó el límite que no tenía que pasar, es decir, pasar a la tierra de su enemigo filisteo. En la tierra de Filistea, él por supuesto que estaba fuera de la mano de Saúl, sin embargo, él tuvo que hacerse loco para no ser matado por los filisteos. Y por eso vuelve a la tierra de Israel en forma sigilosa, pero sin embargo la gente al ver se va y le delata a Saúl. Recordemos que el pueblo vitoreaba a David. Aparentemente le quería, le amaba, sin embargo cuando vio a David se fue a contar, se fue a delatar sin dudar a Saúl. Inclusive hasta la gente de la misma tribu de David, que es la tribu de Judá, también hicieron la misma cosa. Así es, mis queridos hermanos, el mundo es así. No importa cuán bien hayamos servido, no importa cuán ellos hayan felicitado a nosotros, siempre se ponen del lado de los más poderosos y de los más ricos. No le importa si es justo o no es justo. David tuvo que huir de nuevo con toda su fuerza de un lugar a otro y llega hasta la zona de Engadi, lo que dice nuestro texto. Engadi es una zona de montañas, de peñascos, terrenos difíciles, secos, ubicado al lado del oeste del Mar Muerto. Y ahí encuentra una de las cuevas, se esconde David y sus hombres. Y Saúl estaba persiguiendo, dice, con 3,000 hombres. Prácticamente era todo el ejército regular de Israel. En un momento dado, Saúl decide entrar en una cueva para descansar y entra solo. Y uno cuando entra de la luz a la oscuridad no ve nada. Saúl entra adentro y descansa, comienza a descansar solo. Y resulta que esa era la cueva donde estaba escondido David y sus hombres. David y sus hombres son guerreros. Desde muy pequeño ellos estaban acostumbrados a pelear. Y en esa cueva ellos ya estaba, su visión estaba adaptada a la oscuridad y podía ver perfectamente que Saúl estaba entrando y que estaba descansando solo. Y ellos estaban agazapados con armas en la mano. Mejor que nunca la oportunidad para David para matar a Saúl y así terminar su penosa vida de refugio. Sin embargo, David impide a sus hombres, sus hombres por supuesto querían matar y motivo había suficiente y había motivos justos también. Solamente corta la orilla de su manto de Saúl, y así termina la historia del texto de hoy. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que nos dice este texto de hoy? A nosotros también se nos llegan estas situaciones. Son situaciones en las que tenemos que abstenernos nuestras fuerzas y tenemos que escapar. A pesar de que somos más fuertes, tenemos que huir del enemigo injusto. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es así. Podemos vencer, pero tenemos que agazapar y escapar. ¿Por qué? Porque así Dios quiere. Y más, llegan también situaciones donde sí puedo eliminar a nuestro enemigo implacable e injusto. Sin embargo, Dios no quiere que nosotros la eliminemos. Son situaciones difíciles. Situaciones difíciles de obedecer. Sin embargo, ¿qué nos enseña hoy la palabra de Dios? Sobre toda la cosa está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo más importante para nosotros. Hoy esa voluntad de Dios está reflejada en la palabra suya revelada con la Biblia que nosotros tenemos. Encima le tenemos a nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que nos ilumina, nos guía, nos indica qué es lo que tenemos que obedecer. Entonces, mis queridos hermanos, hoy también
que estamos iniciando el día, se nos llegarán situaciones tan difíciles como que David tuvo. ¿Cómo responderemos? Para que podamos responder conforme a la voluntad de Dios sin equivocarnos, tenemos que orar. Hoy vamos a orar entonces 3 oraciones de esta manera, juntos. Primera oración. Señor, danos fe firme que no vacila en las situaciones o por las situaciones. Que con la fe plena obedezcamos siempre a tu voluntad, Señor. Tercera, que aún el proceso injusto y doloroso venzamos solamente con tu guía. Oramos estas 3 oraciones juntos y después cada uno individualmente. Una vez que terminemos las oraciones, saldremos a dedicar nuestra actividad del día. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz, Señor. Señor, sobre todas las cosas pedimos fe firme que no vacila ante las situaciones y que nuestra fe plena sea poder para obedecer siempre a tu voluntad y que aunque tengamos un proceso injusto y doloroso, que siempre venzamos solamente con tu guía, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.